Muy buenas tardes a todos los seguidores. Continuamos con el especial del 420, 20 de abril, Día Mundial de la Marihuana o del Cannabis. Estamos en este momento con Nicolás Arrieta, que él hace parte de la UTL del representante Juan Carlos Lozada. ¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo te ha ido? John Faber, muy bien, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muy agradecido de estar aquí compartiendo con ustedes en este día tan especial. Felipe, ingresamos en materia y hablamos sobre Colombia, cómo está en tema de legislación para la marihuana, para el cannabis. Lo primero que hay que decir en esa materia es que en el año 2009, en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se instauró en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 49, una prohibición general a todas las sustancias psicoactivas, la cual, por supuesto, cobija el cannabis. A partir de esa prohibición, en este momento, para regular el cannabis de uso adulto, es requerido cambiar eso, crear una excepción a esa prohibición y ahí sí empezar un proceso de regulación. Esto nos obliga a pasar por el Congreso y a hacer un trámite que es muy complicado en materia política porque necesita 8 debates y los últimos 4 debates necesitan mayoría absoluta. A pesar de eso, nosotros pues estamos dando la lucha y ya en 5 ocasiones hemos presentado un proyecto para crear esa excepción y viabilizar la posibilidad de regular el cannabis de uso adulto en nuestro país. Para los colombianos que consumen el tema del cannabis a nivel recreativo, ¿cuándo pueden estar tranquilos en el consumo y pueden conseguir un producto de manera legal? Sobre el consumo pueden estar tranquilos ya, porque la Corte Constitucional desde hace ya casi 35 años ha reconocido que el consumo es un derecho de los ciudadanos, hace parte de su autonomía, hace parte de la forma en la que libremente un ser humano se puede desarrollar en nuestra sociedad. Entonces, en este momento el consumo no está penalizado, nadie puede ir a la cárcel por consumir y si alguien está en un proceso, pues básicamente no, el Estado no puede tramitar, no puede procesarte ni darte un tratamiento criminal. Sin embargo, estamos en una disyuntiva muy complicada y es, las cortes dijeron que es legal consumir, pero el Estado te dice que aprovisionarte, digamos, que comprar una sustancia que te es legal consumir es ilegal. En esa disyuntiva, ¿qué pasa? Que los consumidores tienen una desprotección, porque a un consumidor tú no le puedes decir, te permito consumir algo, pero te obligo a ir al mercado ilegal a consumir, a comprar una mercancía que es traficada de las peores formas posibles. Entonces, para que en Colombia eso deje de pasar, tendrán que aprobar el proyecto de ley que nosotros hemos estado promoviendo y eso tardará un tiempo, por supuesto. Si hablamos de filigrana, podríamos decir que el 20 de julio vamos a radicar la iniciativa una vez más. Eso tardará un año mientras da sus 8 debates. Si todo sale bien, a partir de ese año podremos presentar una ley que regule y que diga quién, cómo y bajo qué procedimientos puede producir y distribuir el cannabis y solo hasta después de 2 años podremos tener esa libertad de no solo poder consumir, sino también poder, por un mercado legal, comprar una sustancia que, como ya lo he reiterado varias veces, nos es legal consumir. Hay una diferencia entre el cannabis de manera recreativa y el cannabis medicinal. Muchas personas desconocen que son dos campos totalmente diferentes. El cannabis para el tema farmacéutico, para el tema de medicina, ¿cómo está? Es decir, usted que ha manejado el tema, ¿cómo está esa situación? Y para que los ciudadanos y los campesinos estén tranquilos a la hora de consumir cannabis, si lo requiere para un tema medicinal. John Faber, primero, algo de contexto. Cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez estableció la prohibición de porte y consumo de sustancias psicoactivas, después de la prohibición dice salvo prescripción médica. Es decir, que con ese pedacito que quedó salvo prescripción médica, años después, en el año 2016, se hizo una ley de cannabis medicinal, que como bien tú lo dices, es distinto al cannabis recreativo. El cannabis medicinal es una industria que en Colombia ha traído una inversión de aproximadamente unos 600 millones de dólares. Es una industria que al principio generó mucho entusiasmo en los inversionistas, pero desgraciadamente lentamente se dieron cuenta que era mucho menos promisorio el negocio de lo que parecía en un principio. Y en este momento hay que decir que la industria de cannabis legal en Colombia está pasando por un momento muy difícil.
Eh, y es una pena porque realmente este paso del cannabis medicinal era una primera aproximación a lo que podía ser una regulación eventual del mercado de uso adulto, y sin embargo no ha podido tener los resultados que al principio se esperaba que tuviera. También hay que decir que el gobierno pasado le puso muchos palos en la rueda a esa industria, y parte de la mala situación que está viviendo en este momento fue por todas las trabas burocráticas que le pusieron a las personas que querían emprender un negocio legal a partir del cannabis de uso medicinal. Si el cannabis de uso medicinal tuvo esas dificultades en tema de la industria, que no fue lo que se esperaba, el entusiasmo inicial, ¿tú crees que puede pasar también con la industria en manera recreativa? Yo creo que si un gobierno tiene los prejuicios sobre el cannabis, seguramente, a pesar de que haya regulación, el gobierno va a intentar poner una serie de trabas que va a ser muy difícil que el negocio sea próspero. Por el contrario, si el gobierno reconoce que aquí hay una oportunidad real, que hay una oportunidad para que Colombia tenga un producto de alto valor agregado, si hay una oportunidad para los campesinos y para territorios como es el caso del norte del Cauca, de desarrollo económico, y da todas las facilidades en materia de crédito y en materia burocrática, seguramente va a ser un éxito. Nosotros por definición somos optimistas, realmente es una convicción que tenemos de ser optimistas, y creemos que las ventajas de regular son tan grandes que cualquier gobierno se va a dar cuenta rápidamente que simplemente con un impulso por parte del sector público podemos estar hablando de uno de los sectores más competitivos del país. Te coloco un ejemplo, a ver si eso es aplicable, porque conocemos en Estados Unidos que hay algunos estados que se maneja, es legal, otros estados no. Teniendo en cuenta esa dinámicas que se manejan allá, trayéndolo a Colombia, ¿es viable a nivel legislativo y a nivel, sí, legislativo, en que, digamos, el Cauca o ciertos departamentos que tengan un buen proceso de cultivo de cannabis puedan hacerlo y distribuirlo de manera legal sin salir de su departamento? Eso es posible, pero yo no estoy convencido de que sea la mejor alternativa para los productores. De hecho, en Estados Unidos, el hecho de que 23 estados permitan el cannabis de uso adulto y 24 o 27 no lo hagan, eso genera alguna suerte de problemas a la hora de producir y distribuir. Colombia, que es un país unitario, debería tener un mercado común donde todos los campesinos, independientemente de dónde estén ubicados, puedan tener acceso a todo el mercado. Nosotros no creemos que haya alguna razón para que lo que se produzca en el Cauca se consuma en el Cauca. Y más pensando que la producción y el consumo tienen lógicas muy distintas. La producción Claro, pero seguramente está concentrada en zonas campesinas y la producción seguramente en grandes ciudades. a eso es Entonces, lo que yo me voy. Es decir, tú me estás diciendo de que el consumo es legal, es decir, yo puedo consumir cannabis, pero la producción y la distribución no, que es lo que están luchando ahora. Pero si lo sectorizamos, creería que podría ser bueno, es un arma de doble filo, pero digamos viendo en este momento, impactando a la sociedad, porque hay consumidores que no saben y ya vamos para la dosis mínima. Entonces, es como una de las opciones. ¿Lo han planteado o no lo han planteado de esa forma? ¿O quieren que todo el territorio nacional esté con la misma ley y que todo territorio nacional tenga una buena distribución en tema de cannabis recreativo? para ser franco, digamos, quizá algún par de veces lo hemos discutido en privado, pero realmente no ha sido la postura. Nosotros de verdad creemos que el Okay. mercado debe ser nacional. Además, digamos, estaríamos como en un sitio extraño donde, por ejemplo, si tú vas en un carro de, de Magdalena a Bogotá y tienes que pasar en la mitad por 3 departamentos, ¿qué Sí. haces? En un departamento eres legal y cuando vas camino a Bogotá en 2 departamentos eres ilegal. Nos parece que realmente el mercado nacional, y además Ujú. sobre todo que ofrece muchas más oportunidades. Pensando en el Cauca, por Ok. ejemplo, tener el mercado de Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, pues es mucho más atractivo para un productor que dice voy a producir un producto que tiene mercado en una ciudad grande, a decir voy a producir un producto simplemente para el consumo local. Yo creo Ok. que hay que apostarle al mercado nacional y me parece que es la mejor alternativa.
Siguiente punto, el tema de la dosis mínima. ¿Cómo funciona? Muchas personas consumen, cada departamento, cada alcaldía tiene unos requerimientos, unas especificaciones en tema de dónde consumirlo, pero el tema de la dosis mínima, ¿cómo funciona desde la perspectiva legislativa? Don Faber, es la dosis mínima quizás de los temas que más se ha discutido en este país. Básicamente desde hace 35 años, este año estamos cumpliendo 35 años de una sentencia histórica del magistrado Carlos Gaviria Díaz, en la que se autorizó la dosis mínima, y eso ha sido un hito en materia de libertades individuales. Sin embargo, hasta hace 2 o 3 años era el parámetro hablar de dosis mínima y ya no lo es más, porque ahora la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no importa cuánta sustancia tú portes, lo que importa es el fin para el cual la portas. Es decir, si tú portas con el fin de vender, de comercializar, de distribuir, estás cometiendo un delito. Pero si por el contrario tú portas solo para tu consumo, puedes usar la dosis mínima, pero ojo, la Corte ha dicho que la puedes llevar incluso más. Tú puedes tener una dosis mayor a la dosis mínima y se llama dosis de aprovisionamiento. Y la Corte, ¿qué dice? Es, si nosotros obligamos a la gente en un mercado ilegal, es mejor que vayan lo menos posible. Es decir, si en este momento tenemos esa contradicción que es tan absurda de poder consumir algo que no podemos comprar, la Corte lo que dice es, para que el ciudadano no se arriesgue a ir al mercado ilegal, él puede comprar una dosis mayor a la dosis mínima. Se reconoce como dosis de aprovisionamiento y solo si te comprueban que estás comercializando, distribuyendo o vendiendo esa sustancia, te pueden llevar a la cárcel. Si no, no hay acción penal. Ahora, también la Corte ha querido proteger no solo a los consumidores, sino también a los menores de edad. Y la forma que ha encontrado para proteger a los menores de edad ha sido entregarle la facultad a los alcaldes municipales y distritales de que ordenen el territorio y digan en qué zonas y bajo qué circunstancias se puede consumir y en qué zonas no. Entonces, un alcalde puede ordenar el territorio del municipio para decir, en los sectores aledaños del colegio no se consume, listo. Y en el resto del espacio público es un derecho que tienen los ciudadanos de consumir. Por supuesto que ahí hay una tensión muy grande porque hay algunos alcaldes que lo que van a buscar es, a partir de esa facultad, prohibirlo en todo el territorio, pero la Corte fue muy clara en decir que las restricciones al consumo deben ser proporcionales. Es decir, no puede ser que un alcalde diga de un plumazo no se consume ningún tipo de sustancia en el municipio. No, él tiene que estar motivado para la protección de los menores y debe ser proporcional. Entonces, esos son como los dos conceptos que estamos hablando en este momento, de dosis mínima, dosis de aprovisionamiento y la regulación del espacio público que están adelantando los alcaldes y locales y distritales. Felipe, ¿tú consideras que la sociedad colombiana está preparada para asumir el tema del consumo recreativo y tener locales comerciales en los centros comerciales, en diferentes espacios, el tema de la distribución del cannabis en diferentes formas? ¿La sociedad colombiana está preparada para el tema? Y dos, ¿la industria colombiana está preparada para el tema? A ver, esa pregunta que haces me parece que es fantástica. Y a nosotros en general no nos gustan los argumentos que suelen entregarle una característica de infante y de niños a la sociedad. Yo creo que estamos en una sociedad adulta, en una sociedad democrática, en una sociedad que tiene el derecho de tomar sus propias decisiones y por supuesto que está preparada. Si estuvo preparada para lidiar un conflicto de 60 años que ha sido alimentado, por decirlo menos, por el negocio del narcotráfico, ¿cómo no vamos a estar preparados para asumir una regulación que sea responsable, una regulación que pueda evitar los daños que ha causado el prohibicionismo, una regulación que pueda vincular a sectores que han sido históricamente marginados? Entonces, por supuesto que nuestra sociedad está lista para esto y está lista para otras muchas transformaciones, porque si no nos vamos a quedar en el dogma y en el prejuicio de que somos una sociedad que no estamos preparados para nada y que simplemente somos unos niños todos que no podemos tomar nuestras decisiones. Y sobre la industria, yo creo que la industria está más optimista que preparada, porque realmente lo que ha pasado a nivel de industria es que se desconfía mucho de que exista realmente la posibilidad de tener un mercado. La gente no nos deja decirnos a nosotros que somos unos optimistas y que somos unos soñadores, pero que la realidad es distinta. Sin embargo, hace apenas un año estuvimos a un solo voto de lograrlo.
El avance que hemos tenido en este tema es gigantesco. Yo te cuento, la primera vez que nosotros presentamos este proyecto fuimos derrotados, eso fue goleada. La segunda vez empatamos 16-16. La tercera vez ganamos por 2 votos. Y estas últimas veces ya hemos construido mayorías muy grandes. De hecho, la vez que perdimos, nosotros no perdimos por votos. Nosotros perdimos porque necesitamos mayoría absoluta. Pero en votos en este momento estamos ganando. Y eso muestra que la sociedad está avanzando y cada vez nuestra sociedad es más liberal y cada vez nuestra sociedad es un poco más tolerante con la diferencia. Entonces, pues, a decirle también a la industria que se preparen sobre todo se preparen para una conversación de cuál va a ser el modelo de regulación y qué modelo de regulación puede favorecer no solo los intereses de los grandes empresarios, sino también de los pequeños productores. Me genera una otra última y acá ya finalizamos el tema de la regularización y el tema de las fuerzas militares. ¿Cómo es la relación y cuál es la perspectiva que ustedes ven desde las fuerzas militares, que es la que ejecuta como tal la ley frente a la captura, frente al orden de las ciudades para la sociedad? Una de las cosas más nocivas que nos deja el prohibicionismo como legado es que creó una fractura entre la sociedad y la fuerza pública. Tristemente, la fuerza pública, que tiene tantas cosas de las cuales encargarse en un país como el nuestro, ha estado persiguiendo consumidores sin ninguna necesidad. No es un problema de orden público, no es un problema militar el hecho de que un joven esté consumiendo en un parque. Tristemente aquí se ha dado un poco ese camino y eso ha generado un enorme conflicto social. La regulación tiene que ser un instrumento para deshacer ese conflicto social, para desmontarlo, para adelantar un proceso, si se quiere, de reconciliación entre fuerza pública y consumidores, y que la fuerza pública pueda reenfocar sus esfuerzos en atender las situaciones de seguridad que toda la gente está pidiendo. Yo me voy con un dato. En Estados Unidos, después de la regulación, se ha disminuido la violencia y parte de esa disminución está asociada a que la fuerza pública puede reenfocar su esfuerzo, ya no en perseguir consumidores, sino en perseguir otros delitos que afectan a la ciudadanía. Entonces, me parece que esta es una oportunidad muy bonita para rehacer una relación que está rota y demostrarle al país pues, que sí se puede avanzar en el camino de la sana convivencia y la paz. Felipe, muchísimas gracias. Te dejo la pantalla para que desde que tú haces parte de la UTL del representante Juan Carlos Lozada, ¿qué le puedes decir a los campesinos que nos están viendo, a los ciudadanos que nos están viendo sobre esta materia? Dile un mensaje desde la UTL del representante. El mensaje, John Faber, no puede ser distinto al de que con ellos se ha cometido una enorme injusticia en el prohibicionismo. Ellos han sido afectados de manera desproporcional por las medidas antiprohibicionistas, han sido criminalizados, han sido juzgados, han sido estigmatizados, y nosotros vamos a trabajar para desmontar ese conflicto social y para que la regulación pueda ser una oportunidad para reparar los daños que se han hecho y que esa reparación incluya la posibilidad de que se vinculen a un mercado legal, que tengan protección, que tengan posibilidad de acceso al crédito público y que en definitiva podamos rehacer una relación que estuvo quebrada por el dogma que nos impusieron de que había que perseguir las drogas sin ningún sentido, y tras 60 años pues simplemente esa lucha ha sido un fracaso y ese fracaso los ha afectado a ellos, y por eso este proyecto realmente es para ellos y es para las regiones más empobrecidas y que más han sido obligadas a sentir el rigor de la violencia que ha producido todo este conflicto. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Región Campesina. Seguimos con el especial del 420 aquí en Región Campesina y estamos en contacto. Esto es un tema que va para mucho tiempo y vamos a estarlos molestando a usted, al representante y a todo el equipo que tenga que ver con el tema del cannabis en general. Perfecto, John Faber. Nuestra oficina siempre con las puertas abiertas para ustedes, y un saludo nuevamente a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Felipe. Hasta luego.